Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido y bienvenida una vez más a tu programa La Biblia para Todos. Aquí estamos listos para acompañarte con información que transforma tu vida hasta las 8:30 de esta mañana. Diana Loza y quien te habla, Alberto Torres, frente a micrófonos. Diana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo están, amigos que nos escuchan? Así es, martes, hoy 21 de octubre. ¿Cómo pasa el tiempo? Y usted sigue disfrutando de la programación de Pacífico y, por supuesto, de su programa La Biblia para Todos. Recordarles también que en todo tiempo debemos velar y orar, y esperamos sinceramente que nadie salga de casa sin antes haber tenido un tiempo de oración y comunión especial con el Señor. Efectivamente, y una de las cosas que nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual es tener un devocional. Ahí vamos, Diana, inmediatamente con el devocional de esta mañana. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Salmo 91, verso 9. ¿Qué significa la expresión Altísimo? La Biblia la utiliza varias veces para referirse a Dios. Es uno de los nombres que identifica sus virtudes y su manera de actuar a favor de quienes confían en Él. Altísimo es una manera de decir que Dios es grande. Porque Dios es más grande que nuestros problemas. No hay nada que le resulte difícil o imposible de realizar. Él es el creador del universo y tiene todo en sus manos. Porque Dios es más grande que nuestra capacidad de comprensión. Ningún ser humano puede definir su grandeza de manera total y completa. Porque nuestra capacidad intelectual es limitada y no alcanza para entender los propósitos y planes de Dios. Porque Dios es más grande que nuestros pecados. Él tiene el amor y el poder suficientes para perdonar todos los pecados y limpiar el corazón de las personas que lo buscan con arrepentimiento y fe. No hay nada que Él no pueda perdonar. Porque Dios es más grande que la vida misma. Los hombres y las mujeres tenemos un límite de tiempo para nuestra existencia, pero Él es eterno. No está atado a nuestro reloj. Lo más maravilloso de todo es que un Dios altísimo, alguien tan grande, se haya acercado a nosotros en la persona de Jesús para expresarnos su amor y su deseo de relacionarse con nosotros. Un Dios que está por encima de todo y al mismo tiempo quiere habitar en nuestros corazones. Cuando las dudas quieran ocupar nuestras mentes y los problemas intenten robarnos la alegría, recordemos que Dios es más grande que todo lo que debamos enfrentar. Él está con nosotros para ayudarnos y darnos las fuerzas. Devocional H2O de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ya sabes, puedes adquirir tu Devocional H2O en la Casa de la Biblia. Bastante renovador este devocional en esta mañana, a tomarlo muy en cuenta para continuar en nuestro caminar en la fe. Y de inmediato, por supuesto, queremos darte a conocer que la Sociedad Bíblica Peruana te invita a participar de los estudios bíblicos grupales de la Epístola a los Gálatas, que se realizarán en el Hotel La Primacía, ubicado en la avenida Alejandro Tirado 401, altura de la cuadra 9 de la avenida Petituars, en 4 horarios para elegir que inician el martes 28 a las 8:30 de la mañana, el miércoles 29 a las 3 de la tarde, el miércoles 29 a las 7 de la noche y jueves 30 de octubre a las 7 de la noche. Informes e inscripciones en la Casa de la Biblia al teléfono 433-5815 o al correo educa@sbp.org.pe. Vámonos ahora al plano internacional, Alemania. Varias notas manuscritas de Martín Lutero, considerado el padre del protestantismo, fueron descubiertas en la prestigiosa biblioteca Duke August de Wolfenbüttel, en el norte de Alemania. Un profesor alemán de teología, Ulrich Bubenheimer, fue quien encontró las notas, escritas en los márgenes de un poema y de una crónica. Las notas forman parte de las más antiguas escrituras de Lutero conservadas, indica en un comunicado la biblioteca, particularmente rica en manuscritos de la época medieval, incunables y libros del periodo de la Reforma. Aún se sigue encontrando entonces el legado de Martín Lutero. Estamos, por cierto, en el mes de la Reforma, así que siempre vamos a recordar a este gran hombre de Dios.
Por otro lado, queremos anunciarte que en nuestro país muchas personas no pueden acceder a tener una Biblia en su idioma. Con tu ayuda, contribuiremos con la traducción y la distribución de la palabra de Dios a las comunidades más pobres de nuestro país. ¿Cómo puedes colaborar? De la siguiente manera: con una Biblia quechua al mes, aportando 25 nuevos soles. Tu donación puedes hacerla en la Casa de la Biblia, en Petit Thouars 969, o en la cuenta del Banco de Crédito, número 193-073-5860-028. Repetimos, cuenta del Banco de Crédito, número 193-073-5860-028. Juntos haremos posible que más peruanos puedan tener una Biblia en su idioma. Y hoy la Casa de la Biblia te presenta realmente un material preciosísimo, Biblia Principios de Vida, del Dr. Charles Stanley. Esta Biblia está diseñada para guiar a los creyentes a sostener una relación transformadora con Jesucristo. Se basa en los 30 principios de vida que el Dr. Charles Stanley ha descubierto en la Palabra de Dios a lo largo de 50 años de enseñanza bíblica y ministerio pastoral. Los principios que enseña el autor cobran vida en esta Biblia, de forma que el lector aprenderá y entenderá verdades que conducen a una vida emocionante y agradable a Dios. Esta Biblia la encontrarás a un precio especial aquí, en la Casa de la Biblia. Entérate de más detalles acerca de este y otros recursos visitando nuestra página web www.sbp.org.pe. Estamos ahí con mucha información para ti. Y de inmediato, por supuesto, también queremos recordarte que puedes seguirnos en nuestro fanpage de Sociedad Bíblica Peruana. Y hoy en nuestra lista de los cumpleañeros, aquellos socios de la Sociedad Bíblica Peruana, tenemos uno. ¿De quién se trata? Kevin Roger Oyola. Feliz cumpleaños entonces para Kevin Rogers Oyola, socio del Club SBP. Saludos muy especiales también de cumpleaños para todos los oyentes del programa La Biblia para Todos en cualquier punto de nuestro amado Perú. Gracias, muchas gracias por estar siempre en sintonía. Aquí estamos como siempre, como cada mañana, para llevarles la información que transforma sus vidas. Suele volumen porque estamos ya con el pensamiento del día. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura, aquí en la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en la avenida Petit Thouars 969 o llámanos al 433-5815. Al aconsejar, nuestra responsabilidad es fortalecer espiritualmente a las personas para que ellos descubran las soluciones conectados al Espíritu Santo. Taller Llamados a Aconsejar. Magíster Miguel Luna Reboredo. Auditorio del CONEP Girón Huaraz, 2030 Pueblo Libre, del 22 al 24 de octubre, de 6 a 9 de la noche. Informes en la Casa de la Biblia, Avenida Petit Thouars, 969 Santa Beatriz. Teléfono 433-5815. Anexo 111 o 213. Los que quieren ser salvos por sus buenas obras han perdido el apego a la gracia, pero es la gracia sola la que salva. Estudio Bíblico de Gálatas, en el Hotel La Primacía, Alejandro Tirado 401 Santa Beatriz. Informes en la Casa de la Biblia, Avenida Petit Thouars 969 Santa Beatriz. Teléfonos 433-5815, 433-0232, anexo 111 o 215. Estás en sintonía de la Biblia para Todos y recuerda que mañana, miércoles 22 y hasta el 24 de octubre, de 6 de la tarde a 9 de la noche, en el auditorio del CONEF, ubicado en Girón Huaraz 2030 Pueblo Libre, a la altura de la cuadra 12 de la Avenida Brasil, se realiza el taller Llamados a Aconsejar. Informes al teléfono 433-5815 o también al correo educa@sbp.org.pe.
avanzamos y ya estamos en una parte muy especial para conversar con una invitada que después de un tiempo un poquito prolongado nos acompaña en esta mañana, pero nos trae algo muy importante. Así es, se trata de la presidenta del Consejo Directivo de la SBP, Carola Bollo. Carola, buenos días. Buenos días, Diani. Buenos días, Alberto. Es un gusto para mí estar aquí. Nosotros estamos muy honrados con tu visita y en alguna oportunidad, Carola, estuvimos hablando acerca de la cultura y todo lo que encierra esta palabra, no solamente dentro de nuestro contexto, sino desde cómo surge la cultura a nivel mundial y lo que vivimos hoy día. Es importante detallarlo, cuánto influencia en nuestra sociedad para quienes profesamos la fe y todo lo demás. Quisiéramos saber un poco más acerca de ello en esta mañana, Carola. Sí, Alberto, y justo estamos hablando de la cultura, así sistemáticamente, porque sabemos que viene, dentro de muy poco, la inauguración del Centro Cultural de Sociedad Bíblica Peruana. En anterior oportunidad he hablado acerca de la cultura desde el punto de vista de la etimología, de dónde viene la palabra, ¿no? De cultus, cultivo, y hemos reflexionado también acerca de lo que hemos sembrado y cultivado en nuestra amada nación. Nuestro director ejecutivo, Augusto Albán, también nos ha hablado del concepto de cultura desde un punto de vista sociológico y también de la expresión de la cultura a partir de manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces vamos a ver otro tipo de perspectiva. ¿Qué aspecto de la cultura, Carola, veremos hoy? Vamos a ver un enfoque histórico y vamos a ver un poco el concepto de cultura que se traduce en otro concepto que se usan indistintamente, que es civilización. O sea, la cultura como civilización, y vamos a ver de forma rápida un enfoque histórico. Por ejemplo, si nosotros pensamos en las grandes culturas milenarias, la Biblia nos va a llevar a Génesis 4, cuando nace Set, el hijo de Adán y Eva, ¿no? O sea, luego que Caín mata a Abel, el otro hijo, nace Set, y Set, dice, tiene un hijo, a su vez, que se llama Enós. Y Génesis 4:26 dice, desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Esto pues nos habla de una vertiente humana que comenzó a desarrollarse ante Dios y su norma, por eso es el término teonomía, la norma de Dios, frente a la cultura cainita, que es a partir de Caín, justamente el que asesina al hermano, que se empezó a desarrollar a partir de Caín y muy aparte de Dios, es decir, seres humanos en su autonomía, autopropia, norma, en su propia norma, ¿no? Por lo que nos mencionas, Carola, estamos hablando de que, digamos, podría darse en ese momento de la historia esa cultura en la cual se reconoce y se invoca a Dios, a diferencia de lo que venía pasando. Exacto, es una vertiente humana que se desarrolla ante Dios y la otra aparte de Dios, ¿no es cierto? Entonces la cultura cainita tuvo características, ¿no? Y también tuvo todos los problemas que conlleva la depravación humana, porque sabemos que los seres humanos alejados de Dios, alejados de la norma de Dios, pues el camino es la depravación. Entonces, aún así, con todo esto, fue una cultura muy desarrollada. Por ejemplo, hay un descendiente de Caín, Diani, que se llama Lamec, y la Biblia lo describe como un hombre violento y vengativo, y él tomó a 2 mujeres, entonces ya empezó a haber ahí distorsión de lo que es la voluntad de Dios. Y este hombre, Lamec, tiene hijos que representan a su vez distintos quehaceres humanos. Mira, les voy a leer Génesis 4 del 20 al 22. Uno de sus hijos dice fue Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y aquí nosotros vemos el germen de la producción, porque sabemos que la palabra capital viene de la ganadería, de capita, o sea, cabeza de ganado, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos todo el germen de lo que es la producción, el capital. Luego dice otro hijo que se llamó Jubal, que dice que era padre de los que tocan arpa y flauta. Y acá encontramos pues manifestaciones artísticas, o sea, una vertiente de manifestaciones artísticas. Y el tercer hijo se llamó Tubal Caín, que dice era artífice de toda obra de bronce y hierro. Entonces aquí vemos el germen de la industria, ¿no? Entonces toda esta cultura empezó a desarrollarse, pero aparte de Dios, ¿no?
Ese es lo que sucedió. Ya en el capítulo 6 de Génesis, poco después, verso 5, dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer el mal. Entonces ahí es donde Dios dice, habla del diluvio, ¿no? Pero en el verso 8 dice: pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. La palabra nos dice que Noé era un hombre que caminaba con Dios. Entonces vemos aquí presente la otra vertiente humana, ¿no? Y definitivamente hay una diferencia, ¿no? El hecho de tener la influencia, la dirección, la comunión con Dios hace que podamos desarrollar cosas realmente que están de acuerdo a su voluntad, pero hacer las cosas lejos de Él, definitivamente los frutos son malos, ¿no? Tienen consecuencias, exacto. Entonces, a partir de Noé vemos un nuevo comienzo, ¿no? Y diversas culturas también a partir de sus hijos, que se establecieron en diferentes regiones. Génesis 10:5 nos dice: cada uno según su lengua y conforme a sus familias en sus naciones. Entonces, por ejemplo, a partir de uno de los hijos de Noé, Cam, vemos a un descendiente llamado Nimrod. En Génesis 10:8 dice: el primer hombre poderoso en la tierra. Entonces ahí ya estamos viendo todo el germen del todo lo imperial, los grandes imperios que se han desarrollado sin Dios. Podemos ver por lo que nos explicas, Carola, es que se puede desarrollar una cultura. Nos hablabas acerca de la música, de también las obras que se hacían, la industria, sin Dios. Exacto, sin un espíritu redimido. Así es, ¿no? Es decir, que lamentablemente no se hace uso de aquellos dones que Dios nos da. Digamos, hay oportunidades en las cuales se puede hacer de manera que puede significar una adoración a Dios, pero también vemos hombres que, a pesar de haber recibido estos dones, no glorifican a Dios dentro de su cultura. Así es, ese es el kit del asunto, Diani. Entonces, en Génesis 10 y 11, nosotros vemos a dos personajes muy distintos que pertenecen a estas dos vertientes. Está Nimrod, ¿no? Que es el que levanta, entre otras ciudades, Babel. Y el Nimrod dice que busca edificar una mega ciudad. Entonces estamos hablando de una concentración de poder político, ¿no? Y una torre que llegue hasta el cielo. Esa era una empresa religiosa, llegar a Dios por medios humanos y hacerse famosos, o sea, la soberbia humana, ¿no? Por sobre la gloria de Dios. Ahí al ladito nomás vemos en Génesis 11 a otra persona. Vemos a Dios llamando a un hombre, descendiente de Sem, otro hijo de Noé, que se llama Abraham, y le dice que salga de su tierra. Y mira lo que le dice en 11:2, Diani: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, está hablando de bendición para todas las familias de la tierra. Ahí observamos el otro lado de la moneda. Exacto, la otra vertiente. Entonces también habla de nación grande, también de ser famoso, pero acá vemos estas dos vertientes, los que invocan a Dios y los que engrandecen al ser humano sin Dios. O sea, ¿por qué es famoso Abraham? Porque es el padre de la fe. ¿Y de la fe en quién? En Dios. Y podemos entender por lo que este versículo tan bonito que nos has traído, que nos da luz de que Dios puede redimir las culturas de la tierra. Este pasaje dice que serás bendición, ¿no? Y habla de su descendencia. Exacto. Estamos hablando de una redención, incluso de redención, bendición, exacto. Entonces, ¿por qué todo este recorrido histórico? Porque yo me sigo haciendo una pregunta. ¿Hemos desarrollado los cristianos una cultura a partir de la Biblia, la palabra de Dios? ¿O será que hemos adoptado y adaptado criterios e ideologías humanistas, las hemos mezclado con nuestro cristianismo y como consecuencia somos una iglesia dividida, fragmentada, y no solamente por sesgos doctrinales, sino además hoy en día muchos sesgos políticos que han agravado aún más nuestra situación hasta el límite de faltarnos gravemente unos a otros, ¿no es cierto? Pablo en Efesios habla de una nueva humanidad, Efesios 4:13, de este modo todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ese es el desafío, Diani y Alberto. Por lo tanto, nuestro anhelo es que el Centro Cultural de la Sociedad Bíblica Peruana
ahí se exalta y promueve la Biblia, la palabra de Dios, y que la estudiemos con una visión de justicia y verdad, reconectándonos con el pensamiento de Dios y despojándonos de todas aquellas cosas. Pablo se despojó de lo que para él era muy valioso, ¿no? Todo por el conocimiento de Cristo, dice. Importante la historia de Pablo, que por supuesto nos hace ver realmente y aterrizar en dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo hoy por hoy en pleno siglo XXI. ¿Estamos influenciando a la sociedad o la sociedad con sus costumbres del mundo nos están influenciando? Exacto, Alberto, eso es lo que está sucediendo lamentablemente, ¿no? Importante realmente conversar contigo, Carola Bollo, que nos ha acompañado. Un enfoque interesante acerca del recorrido histórico, ¿no?, de lo que es la cultura y cómo también esta puede ser una influencia a los cristianos, o los cristianos debemos más bien influenciar en nuestra cultura hoy en día. Carola, muchísimas gracias por darnos estos alcances respecto a este tema tan importante. Gracias a ti, Diane, y gracias a ti, Alberto. Y un saludo para todos los oyentes de la Biblia para Todos. Hasta pronto, Carola, que Dios te bendiga, y por supuesto seguiremos de manera sistemática, estaremos hablando acerca de la cultura y tener mayores luces para saber realmente cómo vamos en nuestro caminar como cristianos. Que Dios los bendiga. Hasta aquí la Biblia para Todos. Recuerden, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Nos tenemos que ir, pero los dejamos con una muy buena canción, El Dios de lo Imposible, del CD de José Luis Reyes, El Dios de lo Imposible. Ya sabes, puedes encontrar este CD y mucho más en la Casa de la Biblia. ¡Chao! No importa el mar que esté al frente de ti. Oh no, no, lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo otra vez lo hará. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora.